quebrando todo yugo, quitando toda atadura. Su presencia llenando todas las cosas. Oh, porque tú sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes
Hola queridos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Noche de día viernes.
acabándose una semana que para algunos puede haber sido de mucha bendición, pero para otros a lo mejor fue una semana de tristeza, de dolor. Es la vida que nos toca vivir, queridos. Se termina una semana y esperamos que el Señor haya sido suficiente para con todos nosotros. Que el Señor nos haya y nos esté bendiciendo gratamente, ricamente. Y al terminar esta semana, día viernes en la noche, ya les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos porque le amamos y le queremos. Y porque en nuestro compromiso con el Señor de estar aquí, de estar compartiendo la palabra, que en sí es una bendición. Es una alegría enorme poder estar en este lugar y poder estar junto a ustedes en esta noche de viernes, esperando que el Señor nos bendiga en esta noche, esperando que el Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nuestro ministerio, Temuco el Encuentro con Jesús, se encuentra complacido, muy contento de poder estar con ustedes. Nos pueden seguir en YouTube, hermanos queridos. Tenemos allí una página en YouTube que se llama Temuco Encuentro con Jesús. Temuco Encuentro con Jesús. Allí también nos pueden seguir nuestros temas que estamos entregando. Es muy importante que tú te suscribas a esa página, a la página que tenemos en YouTube. Te suscribas porque nuestro propósito es poder salir en vivo a través de YouTube. Hoy no lo podemos hacer porque necesitamos alrededor de 40 suscripciones. Es decir, no solo nos mires ahí en YouTube, sino que te suscribas a nuestro ministerio para poder en un corto plazo estar saliendo en directo, así como lo hacemos aquí en Facebook, podamos hacerlo también en YouTube. Así que, queridos, dejo allí la invitación para que nos vean, para que nos sigan a través de YouTube. Si tú no puedes ver este programa hoy día, lo puedes ver mañana, pasado, a través de YouTube, ¿ok? Así que te dejo esa invitación cariñosa para que puedas estar con nosotros, tanto en Facebook como también en YouTube. Era un anhelo de nuestro corazón y gracias a Dios porque ya lo estamos cumpliendo. La página se llama Temuco Encuentro con Jesús. Búscanos así en YouTube. Temuco Encuentro con Jesús. Y sin duda que te vas a gozar, querido, porque en YouTube tienes la posibilidad de ver más ampliamente la imagen y todo, digamos, lo que nosotros entregamos los días que estamos junto a ustedes. Así que esa linda noticia la quería compartir con ustedes esta noche. Algo ya había puesto en Face, que se suscriban. Vuelvo a reiterar, es muy importante que se suscriban. Así que bienvenidos, bienvenidas todas. Un abrazo cariñoso de Temuco, Chile, y de parte de nuestro ministerio Temuco el Encuentro con Jesús. Saludamos a nuestros hermanos de Argentina, de Perú, de México, de Colombia, Venezuela, a hermanos que nos siguen en Brasil. Les saludamos cariñosamente y les queremos decir que estamos orando por ustedes, queridos. No les conocemos, no conocemos sus nombres, excepto cuando te suscribes en YouTube o en Face. Allí podemos ver quiénes son en alguna medida, pero no les conocemos. Pero igual oramos por ustedes, oramos para que el Señor les bendiga, para que el Señor les prospere, para que la presencia del Señor esté en sus vidas, para que el Señor esté ministrando sus corazones, el Espíritu Santo esté ministrando sus vidas, sus corazones, y que si hay problemas de cualquier tipo, bueno, el Señor pueda entregar respuesta y solución a esos problemas. Así que les saludamos cariñosamente allí donde estés. Algunos hermanos en Estados Unidos, hermanos latinos que nos siguen en Estados Unidos, en Cuba, muy importante, Nicaragua, Venezuela, es decir, prácticamente a través de esta página y a lo largo del tiempo estamos llegando a muchas personas, queridos, muchas personas que nos siguen
Y eso es una bendición para nuestras vidas porque era un desafío que pusimos delante de la presencia de Dios y hoy vemos que en gran medida esa petición que pusimos, ese desafío que pusimos, hoy se está cumpliendo. Así que para mí es un placer poderle predicar a una iglesia que no veo, pero que está ahí, una iglesia en toda América Latina que nos está siguiendo. Así que bienvenidos todas y todos. Cómo me gustaría tenerles presente aquí, queridos, y que puedan estar compartiendo con nosotros estos momentos tan maravillosos y tan lindos que tenemos en el Señor. Bueno, estamos estudiando el libro de los Hechos. El miércoles pasado estuvimos viendo la problemática de las crisis en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿ok? De la iglesia que está comenzando allí en el libro de los Hechos. El miércoles veíamos el capítulo 5 del libro de los Hechos, donde este capítulo nos narra la experiencia que tuvieron Ananías y Zafira. Una experiencia triste para ellos porque terminó drásticamente, pero un problema para la iglesia, indudablemente que fue un problema que ellos tuvieron que enfrentar y que indudablemente dolió el corazón de ellos. Claro que sí, se dolieron, algunos se llenaron de tristeza porque Ananías y Zafira eran parte de la iglesia, eran hermanos que habían creído en Jesús, eran hermanos que compartían con los apóstoles, que compartían con los que conformaban la iglesia primitiva allí, que eran muchos. En el capítulo 5 ya la multitud estaba sobre los 5,000, o sea, era mucha la cantidad de gente que seguía al Señor, mucha. Y estos eran parte de esa multitud, ¿no? De este grupo de cristianos que con tanto esfuerzo, sacrificio, con tanta fe, con tanta convicción, seguían al Señor. Bueno, digo esfuerzo, sacrificio, porque no nos olvidemos el contexto. Yo lo he dicho varias veces, queridos, pero es bueno reiterarlo. Ellos estaban bajo una terrible persecución. No era una persecución de alimentos, de situación espiritual, no. Era una situación de persecución. Es decir, el Imperio Romano estaba golpeando fuertemente a todos aquellos que creían en el nombre de Jesús, a todos aquellos que se dignaban de mantener la fe de nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos que el Señor había sido crucificado, había resucitado, pues bien, había venido el Espíritu Santo sobre ellos, empezó la predicación, empezó la multiplicación, y aquí en el capítulo 5, donde se produjo este evento con Ananías y Zafira, ya la multitud era sobre los 5,000. Un crecimiento impactante, maravilloso. Es bueno recordar también que el Espíritu Santo, el Señor lo dejó caer sobre esos 120 que estaban allí en el aposento alto el día de Pentecostés. Es decir, el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es muy importante que lo tengamos súper claro, querido, porque muchas veces se tiende a confundir. El bautismo en el Espíritu Santo tenía un solo y gran propósito: que se llenaran de poder y de autoridad estos hombres para que pudieran ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, para que pudiesen comenzar a proclamar el Evangelio de Cristo. Es decir, las enseñanzas que el Señor les había entregado, ellos también la pudieran entregar a otros, indudablemente. Ese era el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo, antes de partir, nos dejó una gran comisión. Nos dejó una gran comisión. Y esa comisión es que teníamos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Pero para hacer efectiva esa comisión, para que esa comisión se pudiera hacer realidad, Dios le envía al Espíritu Santo para que se pudiese cumplir ese propósito. Porque de lo contrario nunca el hombre por sí solo, aun cuando hubiesen creído en Jesús, aun cuando hubiesen seguido a Jesús, pero por sí solo no hubiesen podido cumplir este mandato que el Señor nos dejó.
Era necesario que viniera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de gloria, de manifestación. No es un espíritu de cobardía. El Señor no nos ha entregado un espíritu de cobardía. Y aquí nosotros lo vemos en estos hombres y mujeres que una vez que recibieron este bautismo en el Espíritu, se les fue el temor, el miedo, y se pararon en las plazas, en las calles, y empezaron a llenar Jerusalén con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos estaban impactados, porque los que creían en esta doctrina, en este mensaje maravilloso, eran muchos, y cada día se multiplicaban más. Y de pronto no era ni siquiera necesario predicarles, ellos buscaban ser parte de esta iglesia maravillosa que estaban haciendo allí en el libro de los Hechos. Bueno, todo estaba muy bien, maravilloso, había un solo espíritu y un solo corazón, dice la palabra. Todos compartían, nadie decía tener algo para sí propio, sino que todo se compartía. Pero bien, queridos, tenía que venir el problema. Y el primer problema que tuvo que enfrentar la iglesia, la primera crisis que tuvo que enfrentar la iglesia, fue la muerte de Ananías y Zafira. Por una, no sé, por una tontera. De hecho, Pedro en algunas medidas también se lo dice cuando enfrenta a Ananías frente a la situación que estaba viviendo. Y Pedro le dice, ¿quién te motivó, Ananías, a mentirle al Señor? ¿Quién? ¿Por qué estás haciendo esto? No era necesario. Ananías, no era necesario que estés mintiendo, que estés engañando. No era necesario. Lo que tú vendiste era tuyo y tú podías entregarnos lo que tú querías. Si era tuyo. Nadie te está obligando, Ananías. Yo, dijo Pedro, yo estoy parafaseando, ¿ok? Pedro le dijo, yo no te he pedido nada. Tú estás trayendo esto, pero ¿por qué mientes? ¿Por qué le estás mintiendo al Espíritu de Dios? ¿Por qué? Es decir, lo que estás haciendo es terrible. Es terrible porque eso significa que tú no has conocido a Dios. No has conocido a Dios porque en tu corazón hay engaño, en tu corazón hay mentira. ¿Quién te motivó a mentirle al Señor, a engañar al Señor? Y allí surgían varias preguntas, ¿no? ¿Quién me motiva a mí? ¿Quién te motiva a ti a mentirle al Señor, a engañar al Señor? Creyendo que lo podemos hacer, pero no es así, querido. No es así. Al Señor no le podemos mentir, al Señor no lo podemos engañar. Él examina hasta lo más profundo de nuestros corazones, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Por lo tanto, si entramos en esa dinámica de hipocresía, de mentira, de engaño, es porque no conocemos realmente quién es el Señor que vive en nosotros. ¿Quién es nuestro Dios? No lo conocemos. Y por tanto tenemos que pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que lo examine profundamente para que Él pueda sacar todo aquello que pueda perturbar mi relación que yo pueda tener con el Señor. Más que perturbar, yo diría que esa relación no se vaya desarrollando. Para poder desarrollar la vida de Cristo en mi vida, yo primero tengo que conocer al Señor, pero no conocerlo desde una perspectiva del arrepentimiento solamente, sino de una perspectiva de desarrollo en la oración, en la palabra, en lo que hay dentro de mí. ¿Qué es lo que realmente hay dentro de mí? ¿Cuáles son mis motivaciones? La motivación de Ananías sin duda que fue buena, la de Ananías y Zafira, su mujer. La motivación era buena en sí, es decir, vamos a entregar algo para que lo puedan compartir con los que no tienen, con los otros hermanos que están dentro de la iglesia. Pero ahí, a esa motivación ellos le añadieron engaño, mentira, porque fueron donde Pedro a entregar y le dijeron, Pedro, aquí está todo lo que hemos recaudado producto de la venta que hice de mi propiedad. Ahí está todo. Y eso era mentira, porque era la mitad solamente la que le estaba dando. La otra mitad se la estaba dejando para él.
Y eso no era necesario que lo hiciera. No era necesario que le mintiera así al Señor. Bueno, después vino, producto de eso, Ananías fue muerto. Dice la Biblia que cayó, luego que Pedro lo increpó fuertemente, Ananías cayó muerto. Y los jóvenes lo tuvieron que sacar y dejarlo atrás en el templo. Esa fue la consecuencia de la mentira y del engaño de Ananías. Fue fuerte, claro que fue fuerte, porque estamos hablando que una persona murió. Pero Dios tenía que actuar así. No podía ser de otra forma. Su iglesia estaba iniciándose, estaba comenzando, y Dios quería demostrarle a su iglesia lo que Él realmente era, con quiénes realmente estaban tratando, y que a Dios no le podemos mentir, no le podemos engañar, no podemos tener una actitud hipócrita delante del Señor. Tenemos que ser transparentes y honestos con Él. Y eso fue lo que Dios castigó en Ananías. Bueno, luego llegó la mujer, Zafira, y como ellos ya habían quedado de acuerdo en lo que iban a decir, Zafira usó el mismo tema que había usado su marido antes. Y le dice a Pedro: aquí está Pedro, te traigo el dinero en el cual vendí la propiedad que yo tenía. Y pasó lo mismo con ella. El Señor le quitó la vida. Fue una experiencia terrible. Tiene que haber sido una experiencia terrible para la iglesia de aquel entonces. Porque Ananías y Zafira no eran personas que no se conocieran, eran personas conocidas. Eran personas que tenían bienes. Eran personas que estaban bien, que eran bien comportadas, por así decirlo. Que eran respetadas dentro del medio. No eran cualquier persona. Este matrimonio no era cualquier persona. No, eran personas que tenían medios económicos y que tenían cierta notoriedad dentro de los judíos de aquel entonces. Pero en su corazón había engaño, había mentira. Y claro, ellos representaban algo que no tenían en su corazón. Que Dios nos ayude a nosotros, querido, porque muchas veces representamos algo que no somos, que no está en nuestro corazón. Representamos imágenes que no son reales. Pero tienes que entender que a la gente podemos engañar, a la gente podremos engañar, pero al Señor no lo vamos a engañar. No lo vamos a engañar a Él. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos comportamos delante del Señor. La vida espiritual, querido, no es una vida licenciosa, no es una vida de ya recibí a Cristo, así que ahora ya, todo bien, maravilloso. No es así como se predica hoy. Como muchos predicadores hoy hablan de la prosperidad en el Señor. Predicar eso, hablar de eso, enseñar eso es no conocer a Dios. Es no conocer a Dios. Yo de pronto veo en la televisión estos grandes siervos, pastores, evangelistas, como quieran llamarse ellos, algunos profetas, que su única predicación es la prosperidad. Es decir, mira, ven a Cristo y Dios te va a prosperar. Dios te va a entregar bienes, porque la prosperidad ellos lo hacen pasar por los bienes materiales. Y la prosperidad no es solamente bienes materiales. Sí, es cierto, Dios nos quiere bendecir materialmente, pero no es solo eso. La prosperidad parte por mi vida espiritual, por mi corazón, por mi pensamiento, por el ir conociendo al Señor, el ir desarrollando mi vida espiritual en el Señor. Eso es prosperidad. Todo lo que venga después, amén. El Señor entregará añadiduras. Así es. Y si esas añadiduras son añadiduras materiales, bienvenidas sean. Pero el propósito de la vida en Cristo no es prosperidad material. Y yo veo a estos grandes hombres cómo predican y predican. Oye, pero
Todas sus predicaciones apuntan a lo mismo. A lo mismo. El otro día veía ahí ese canal cristiano que hay aquí en América Latina que se llama Enlace. Y me daba pena, pero también me daba vergüenza. Yo decía, ¿cómo estos hombres que son tan conocidos a través de Enlace, a través de la televisión, son tan conocidos, pueden estar llegando a este nivel de pedir dinero así, pero abiertamente, no se ponen ni colorados? O sea, mira, ni siquiera hablan de sanidad, ni siquiera hablan de problemas que puedan haber dentro de la familia, de los hogares. Ellos solamente hablan de prosperidad, decir, Señor, mira, el Señor te quiere prosperar, levántate donde estés y pon tu ofrenda. Toma el teléfono y pon tu ofrenda. O sea, el motivo de ellos es la ofrenda. Según ellos, para poder hacer que el enlace crezca y pueda multiplicarse. Pero yo les quiero decir a estos señores que no necesitan de eso. El Señor tiene poder absoluto y total para entregar sin necesidad de que lleguemos a esos extremos. Si el Señor quiere hacer prosperar Enlace, lo va a hacer prosperar haciendo ese tipo de programas. No me acuerdo cómo se llama, tú te acordarás, ¿no? Pero ellos le tienen un nombre a esa maratónica, ¿no? Ellos le llaman maratónica, están 15 días y todos los días, a cualquier hora, vamos, aparece un predicador, después aparece otro, aparece el profeta, aparece el apóstol, porque hoy día están llenos de nombres. Yo no sé quién les concedió esos nombres, pero están llenos. Hoy día cualquiera se levanta como apóstol, como profeta. Dios tenga misericordia, porque Dios va a tomar cuenta. Dios va a tomar cuenta. En su momento Dios va a tomar cuenta. Y allí ellos piden y piden y piden. Oye, yo creo que hay gente que está enferma y por 15 días ellos están pidiendo dinero. Y hay gente que a lo mejor está pidiendo que oren por ellos porque están enfermos, porque están pasando un problema, porque hay necesidad, porque hay tantas situaciones que hoy día está viviendo la iglesia. Y ellos, levántate y toma el teléfono y... ¡Qué terrible! Si el Señor, es que eso no es conocer al Señor. Por eso es que a mí me sorprende que estos predicadores lleguen a ese extremo, porque es no conocer a Dios, es no conocer la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Me sorprende mucho todo esto, la verdad. Y bueno, y yo esto lo estoy poniendo como un ejemplo de cómo hoy en día el tema de la prosperidad la hacen pasar todo por el lado económico, ¿no? Y claro, ellos dicen, si quieres que el Señor te bendiga, hazle un desafío al Señor. Y ese desafío consiste en ofrendar. Siembra en Enlace. No necesariamente se puede sembrar con dinero, querido. Bueno, ese es el punto, ¿no? Ananías y Zafira quedaron allí muertos, producto de la condición que había en su corazón. Y como el Señor examina los corazones, examinó el corazón de Ananías y Zafira y los encontró falto. Los encontró falto. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, querido, para que Él pueda ser un examinador de nuestros corazones. Y que lo que esté falto el Señor lo pueda revelar a nuestras vidas. Para pedirle que Él nos trabaje nuestra vida espiritual, nos haga crecer espiritualmente, nos desarrolle espiritualmente, y que ese desarrollo espiritual constante, continuo que tengamos, nos lleve a conocer a Dios, la grandeza de Dios, conocer a ese Dios verdadero. La grandeza de Dios es algo maravilloso. El carácter de Dios es algo maravilloso.
Y yo te invito, querido, a que tú puedas desarrollar tu vida espiritual dentro de ese contexto. Si mira, perfecto nunca vamos a ser. Mientras estemos aquí en la tierra siempre vamos a estar en situaciones complicadas, difíciles, unas más, otros menos. Pero para eso tenemos al Señor, quien intercede por nosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, de una forma profunda. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, por ti y por mí. ¿Intercediendo de qué? De nuestra vida, de nuestra falta, de nuestro pecado. Y no solamente pecados externos que podamos hacer, sino los pecados internos, esos pecados ocultos que solo tú y yo conocemos, eso que está dentro de nuestro corazón, que nadie más conoce, pero que están allí. Y que se pueden desarrollar, y al desarrollarse esos pecados, van a fluir hacia afuera, que fue lo que hizo Ananías y Zafira. Ellos tenían un corazón engañoso, mentiroso, hipócrita. Y a través de esta ofrenda que ellos dieron, el Señor les reveló su corazón. Les reveló su corazón. Y como consecuencia de esa revelación, Dios les quitó la vida. Porque la iglesia tenía que entender que tenían que empezar a conocer a un Dios distinto. No es solamente el Dios de la conversión. Había más de 5.000 que se habían convertido, pero esos 5.000 tenían que conocer al Padre. Tenían que conocer la grandeza de Dios. Y tenían que entender que Dios, por sobre todas las cosas, es un Dios santo. Que no podemos jugarnos con Él. No podemos pensar que la vida espiritual es una vida de libertinaje espiritual, donde el hecho de conocer al Señor y el hecho de saber que nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, nos lleve o nos invite a hacer lo que queramos con nuestra vida. Total, los pecados están perdonados. No es así, querido. Si tu pensamiento está yendo por ese camino, es porque no estás conociendo a Dios. Estás igual que Ananías y Zafira. No estás conociendo a Dios. No estás conociendo la grandeza de Dios. Y yo te invito en esta noche para que el Señor nos examine profundamente. Saque lo que esté mal. Nos muestre lo que a lo mejor ni nosotros conocemos. Él, al examinarnos, nos muestre y nos diga: Milton, aquí está tu enfermedad. Y yo poder tomar esa enfermedad y decirle: Señor, te la entrego, Señor, para que tú la trabajes, para que la saques de mi vida, Señor. No quiero vivir con eso. No quiero vivir con eso porque te amo, Señor. Porque te amo, porque tú eres muy importante para mí. Por eso no quiero vivir con eso y sácalo, Señor. Saca ese tumor, saca ese cáncer, papá, que me está... Ese cáncer espiritual, ese tumor espiritual que me perturba, que me hace sufrir, que me hace doler el corazón. Sácalo, Señor. Porque me está matando, me está destruyendo ese cáncer espiritual. Como quiera que se llame ese pecado que está dentro de nosotros, esos pecados ocultos. En Ananías y Zafira era el egoísmo, era la mentira. ¿Cómo se llama el tuyo, querido? Bueno, que Dios tenga misericordia y a través de su Espíritu Santo nos revele ese o esos pecados para presentarlos delante del Señor y que el Señor los pueda perdonar. Los pueda perdonar. Nos pueda liberar de esa carga. Nos pueda liberar de ese peso porque nos hace mal, nos hace sufrir. Yo no conozco cristiano que camine con el Señor, cristiano de verdad, cristiano que esté comprometido con el Señor. No conozco un cristiano que sea feliz en el pecado. Que lo demuestre, que a lo mejor quiera representarlo, pero por dentro se está destruyendo. Bueno, queridos, ese fue el primer gran problema que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva. Y yo insisto con esto: con nuestro Señor no nos podemos jugar. Con la santidad de Dios no podemos jugarnos. Él vino a morir por nosotros, su Hijo vino a morir por nosotros. Dios entregó lo más preciado que tenía, su Hijo.
para que viniera a morir por nosotros, es decir, el sufrimiento y la muerte de Jesús es lo máximo, es lo sumo. Nosotros, por más cosas que pasemos en esta vida, nunca vamos a acercarnos al sufrimiento que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo. Su sufrimiento fue sin igual, su dolor, su angustia, su muerte fue sin igual. Pero Él lo estaba haciendo por ti y por mí. Había algo más grande en el Señor, que era crear el camino para que el hombre pudiese encontrarse nuevamente con Dios. Ese hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, pudiese ser levantado, pudiese ser resucitado con Cristo en una nueva vida, en una nueva resurrección espiritual, y pudiese tener entrada al reino de los cielos. Esa muerte fue el camino que nos llevó al reino. Esa muerte, Jesús, fue el camino que nos llevó a la gloria. Pero queridos, no nos podemos quedar solamente en ese arrepentimiento. Tenemos que ir desarrollando nuestra vida espiritual, desarrollándola. Y para ello tenemos que empezar a conocer la grandeza de Dios. No hay nada más maravilloso que empezar a conocer al Señor, porque ese amor se empieza a multiplicar en nosotros. Podemos comprender realmente lo que Él hizo por nosotros. Así que allí está el desafío. Yo espero que este desafío lo podamos cumplir, lo podamos llevar a cabo y que el Señor nos ayude para poder caminar con Él como Él se lo merece. Como Él se lo merece. Para andar como hijos de luz, en transparencia de vida. Bueno, allí está el primer gran problema que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva. Vamos a ver el segundo problema. Capítulo 6, libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra, en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Me da la impresión que está un poco fuerte la música, parece. Bueno, ese es el segundo gran problema, la segunda crisis a la cual se enfrentó la iglesia primitiva. La primera tenía que ver con una crisis espiritual, de un matrimonio que había manchado la santidad, o que quería manchar la santidad de Dios, que quería burlar a Dios, que quería engañar a Dios. Ese fue el primer gran problema que tuvo que vivir la iglesia primitiva. Pero aquí estamos presente a otro gran problema, a otra gran crisis. Esta crisis era un poquito más fuerte, por decirlo así. Era un poco más complicada. La primera crisis, con Ananías y Zafira, la solucionó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entregó de poner respuesta al problema que se estaba viviendo con este matrimonio. En este caso,
la respuesta la tuvieron que poner los apóstoles. Porque el problema era distinto. Este problema no solamente apuntaba a un matrimonio como en el capítulo 5, sino que aquí estamos viendo una situación un poquitito más complicada porque era parte de la iglesia de aquel entonces la que estaba siendo perturbada, la que estaba siendo complicada. Era parte de esa iglesia la que estaba o se estaba sintiendo, digamos, no se estaban sintiendo bien. Habían situaciones que hacían que se presentara una queja, por así decirlo, para que lo podamos entender en nuestros tiempos. Se presentara una queja formal. Una queja formal. Veamos el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando? La multitud había crecido en gran manera y no solamente se habían convertido judíos, sino que también habían de otras naciones, de otras nacionalidades, personas que se habían convertido al cristianismo, que estaban siguiendo la fe de Jesús. Y todos ellos convivían juntos. No nos olvidemos lo que leímos anteriormente cuando la Biblia en el capítulo 4 nos dice que todos ellos eran de un mismo sentir, tenían un mismo sentir, tenían todas las cosas en común, estaban en un espíritu y en un sentir, en un espíritu y un corazón. Esa era la vida que ellos tenían, así de potente era la vida que ellos tenían. Había manifestaciones de todo tipo, no solamente había conversiones, habían sanidades, milagros, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo se estaba moviendo de una forma maravillosa en ese lugar. Maravillosa. Y no nos olvidemos, el objetivo central del Espíritu Santo era multiplicar la iglesia. Multiplicar. Ese era el objetivo central. Y es el mismo objetivo que tiene hoy el Espíritu Santo. Usarte a ti y a mí, querido, para multiplicar, para ser parte de esa multiplicación de la iglesia primitiva. O que ocurría allí en la iglesia primitiva. Bueno, ser parte de esa multiplicación en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy. Bien, el número era enorme, ya está claro eso. Ahora bien, ¿en qué consistía el problema? Empezaron a haber murmuraciones. Mira, uno que ha sido pastor, querido, uno que ha tenido el privilegio de pastorear iglesias, sabe lo dañino que son las murmuraciones. Lamentablemente, hay dentro de la iglesia hermanas y hermanos que se dedican a murmurar. Es como que si fuera su profesión la murmuración. Es como que si ellos se hubiesen titulado de alguna universidad como murmuradores. Porque todo lo murmuran. Todo. Es decir, ellos están preocupados de todo el entorno y de todo lo que sucede en ese entorno. Y todo lo murmuran. Y van creando una bola de nieve que va creciendo, y que si no se para a tiempo, puede destruir una iglesia. De hecho, gran parte de las divisiones que se forman dentro de la iglesia tiene que ver con las murmuraciones. Tiene que ver con este tema. Por eso digo, uno que ha sido pastor y que ha tenido que enfrentar este tema, es terrible porque uno no sabe el alcance que tienen las murmuraciones. No sabe el alcance, es decir, yo puedo enfrentar a una persona, pero esa persona ha murmurado tanto que ya no es una, son muchos los que están murmurando. Y la murmuración tiene que ver con hechos reales como tiene que ver con hechos falsos. Es decir, yo a través de una mentira puedo levantar una murmuración que puede crear un dolor inmenso dentro de la iglesia.
como también puedo levantar una verdad como una murmuración, y aunque es verdad, también va a ser dañina porque es murmuración. La murmuración tiene que ver con aquello que, oye, oye, y vamos hablando en el oído a la gente. Vamos murmurando en el oído, que el pastor no lo sepa, pero sabe que, y nos lanzamos. Y nos lanzamos. Y muchas veces la murmuración, aun cuando es verdad, pero le vamos colocando, es decir, yo te lo cuento a ti de una forma, tú se lo cuentas a otro y le agregas, ese otro le va a contar y cada uno le va agregando más y más y más a esa murmuración. Y cuando la queremos parar, esa murmuración ya nos sobrepasó. Sobrepasó al pastor, sobrepasó a los diáconos, sobrepasó a toda la iglesia. Y allí se forman las famosas divisiones. Mira cómo llegó esta hermanita hoy día. Esa es una murmuración. Mira cómo llegó esta hermanita, ¿no? El vestido tan corto de esta hermanita que... Y se lo contamos a otro. Y ese otro le cuenta, oye, ¿sabes tú que me contaron que fulana de tal el domingo fue a la iglesia y prácticamente no se tapaba nada? O sea, ya no era que el vestido era corto, sino que la otra le dijo, es que ya no se tapaba nada. O sea, empieza a crecer. Y así le va poniendo, ¿no? ¿Viste cómo esta hermana se despidió del pastor? Oh, qué terrible, querido. ¿Viste cómo esta hermana se despidió del pastor? No sé, me pareció que ese beso ahí estaba raro. Y lo murmuramos. Lo peor es que después llegamos a la casa, después del culto llegamos a la casa, y eso lo compartimos con nuestros hijos. Después no sabemos por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia. No sabemos por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia. Si tú fuiste la responsable de una murmuración que tiraste en la mesa cuando estaban todos comiendo después del culto dominical. Porque tú dijiste ante todos, y no te percataste que estaban tus hijos a lo mejor, y le estabas conversando a tu marido, y le estabas diciendo a tu marido, oye amor, sabes que yo, no sé, me pareció rara la despedida que el pastor tuvo con la hermana. Y claro, hay pastores jóvenes, buenos mozos, simpáticos, como yo, por ejemplo, no. Esa es la travesura. Y que claro, fácilmente le pueden inventar cosas. Y claro, nos falta por otro lado la hermanita que es un poco más, ¿cómo te puedo decir? Es más afectiva que las otras o que otras. Y claro, ella de repente a lo mejor abraza a su pastor, le da un beso en su mejilla, porque ama y quiere a su pastor. Pues sí, eso no se puede negar. ¿No? Así también como hay otras que no lo quieren y hablan mal del pastor, lo critican por todo, Pobre pastor, cómo predicó en la iglesia, mira, predicó con la mano al bolsillo, mira la corbata la tenía chueca, mira. Quizás qué dirán de mí de pronto, ¿no? Oye, ¿sabéis que había un tipo en la televisión, en Face o en YouTube, vio un tipo que se llama pastor y sabéis que, oye, el tipo... No sé, no me gustó su forma de predicar. Me dijo que yo tenía pecados ocultos. Bueno, esa es la realidad de la murmuración. La murmuración es algo que hace mucho daño. Mucho daño. Hace daño a mi vida, hace daño a mi entorno, hace daño a mi vida, destruye vidas, destruye pastores, destruye iglesias, la murmuración. Y vuelvo a insistir. Aunque sea mentira, bueno, levantamos esa mentira, la compartimos y la vamos hablando y no paramos. Eso se produce porque no conocemos a Dios. Es lo mismo que Ananías y Zafira. Eran parte de la iglesia, compartían con la iglesia, conocían a los apóstoles, pero en su corazón había egoísmo, había mentira, había engaño. Bueno, eso es lo mismo que pasa en las iglesias hoy, es decir,
Hay hermanas y hermanos que, como dije anteriormente, parece que fueran titulados de una universidad porque son son espectaculares para murmurar. Todo lo murmuran, en todo están viendo maldad. Y esa maldad que ven la comparten, la murmuran con otros. Terrible. Terrible. Vuelvo a insistir, ¿cuántos pastores no han sido destruidos por una murmuración? ¿Cuántas familias pastorales no han sido destruidas por la murmuración? La murmuración no es algo que provenga de Dios. La murmuración proviene de corazones enfermos, que no conocen a Dios. Porque si yo soy bueno para murmurar, ¿qué tengo que hacer? Llevarle ese problema al Señor para que el Señor saque de mí ese espíritu murmurador que hace daño. Porque insisto, aunque tú murmures sobre una verdad, pero a esa verdad después le van poniendo y ya deja de ser verdad, porque cada cual la va contando a su manera esa murmuración. Y lo que tú dijiste a lo mejor fue una verdad, pero lo dijiste mal. Porque eso que tú viste se lo debiste haber dicho a tu pastor, para que tu pastor ponga orden. Para eso están los pastores, y bueno, para otras cosas también, pero una de sus funciones es esa, ordenar la grey, reprender, enseñar, hacer que los cristianos se desarrollen espiritualmente. Bueno, como tú no lo llevaste al pastor, se lo contaste a la hermana de tal, a la hermana fulana, a esta hermana se lo contó a la sutana, y la otra se lo contó a la María, y la María a la Cristina, y la Cristina a la Rebeca, y la Rebeca al Claudio, y el Claudio al Pedro, y el Pedro al Juan, y empezó la cosa, ¿no? Y después cuando el pastor te llama, porque el pastor va a saber que tú iniciaste ese cagüín, que es una murmuración, ¿sabes tú lo que le vas a decir? Pastor, pero yo no dije eso. Pastor, discúlpeme, pero yo no dije eso. Oye, yo fui pastor durante muchos años y sé lo que significa y lo que dicen y la respuesta que tienen, pero a flor de labios los murmuradores. Yo, pastor, no dije eso. Me interpretaron mal. La culpable fue la hermana de tal, porque esa hermana le puso... ¿Pero quién inició el fuego? ¿Quién fue la que movió esa lengüita? Si tú eso lo pudiste haber solucionado contándoselo a tu pastor, insisto. Si la iglesia tiene formas y maneras para solucionar las crisis, para solucionar los problemas. Pero ese gusto que hay es como una necesidad. Tiene que estar en la murmuración. Si no es por una cosa, es por otra cosa, pero es terrible. Dios nos libre de eso, queridos. Pidámosle a Dios que nos libre de eso, porque eso es destructivo. Hace mal, enferma el corazón, enferma el alma. Es terrible, pero es una situación que tenemos que entender que es parte, por así decirlo, de la iglesia. Que hace mucho daño. Por eso es que tenemos que ir a la presencia del Señor para que el Señor nos ayude, para que saque ese espíritu murmurador, dañino, muy, muy dañino. Destruye, mata, enferma. Y el Señor no quiere una iglesia enferma. El Señor quiere cristianos desarrollados espiritualmente, en crecimiento espiritual. Eso es lo que el Señor anhela de su iglesia. Pero producto de estas acciones como la murmuración, en el caso de Ananías y Zafira, la mentira, el engaño, podemos quebrar una iglesia, podemos destruir una familia y tenemos que tener cuidado con eso, querido. Mira, esto que te estoy contando, yo sé que de pronto yo soy muy frío en lo que digo. A mí no me gusta espiritualizar las cosas. Bueno, hay pastores que les gusta espiritualizar. Yo aquí estoy enseñando la palabra. Y la palabra es como es. Ya, cuando predico, yo espiritualizo un mensaje porque lo enfoco desde otra perspectiva.
como un tema, una predicación. Esto es enseñanza. Yo estoy tratando de sacar de la Biblia, de estos pasajes, lo mejor que hay para poderlo compartir y para que esto nos ayude, que esta enseñanza sea algo práctico en nuestra vida. Por eso es que no quiero ir al aspecto teológico, pudiéndolo hacer, no quiero llegar al aspecto teológico, de que la palabra está en griego, está en hebreo, está en latín y que quiere decir esto. No quiero llegar a eso, yo quiero ser práctico en mi enseñanza. Por eso es que saco esta verdad y la aplico, porque la aplicación que yo hago es por algo que conozco, no estoy mintiendo. Sé lo que significa pastorear una iglesia y sé la problemática que tienen los pastores al ponerse al frente de una grey, sobre todo con este problema de la murmuración. Bueno, nos faltará la hermana que dirá, ese caballero, ese que se llama pastor ahí está tomando vino, no está tomando jugo. Así empieza una murmuración, pues querido. Así empieza. Y claro, entonces va a ver, ¿sabéis que hay un pastor que decía que estaba tomando jugo y era vino lo que estaba? Y la otra, oye, ¿sabéis qué? ¿Quién para esa murmuración? Y cuando yo tenga que enfrentar a esa hermana me va a decir, es que yo no dije eso, pastor. Están mintiendo, pastor. Yo no dije eso. Bueno, voy a volver a la Biblia, ¿ok? El problema de la iglesia primitiva, aquí esta crisis, fue la murmuración. Por eso es que apliqué este concepto al día de hoy. Fue la murmuración. Bueno, los fariseos igual murmuraban de Jesús. Oh, los fariseos le sacaban el cuero a Jesús. Que porque andaba así, porque vestía así, porque tenía el pelo así, porque no ayunaba, porque no hacía esto otro. Es que eran legalistas ellos, eran legalistas, ¿no? Entonces, todo lo murmuraban, todo lo criticaban, todo estaba mal para ellos, todo, ¿no? Mira lo que predicó, mira, se juntó con las prostitutas, mira, perdonó a la samaritana, a la otra la perdonó cuando le iban a apedrear por adúltera. Esa es la realidad de la iglesia hoy, sí. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. A lo mejor tú estás sufriendo murmuraciones, o tú has sufrido murmuraciones, y tú sabes lo que significa esto, porque el dolor es muy grande cuando murmuran de uno. La angustia, el dolor es grande porque en alguna medida siempre la murmuración va con una mentira, va con un engaño. Y eso es terrible. Es terrible. Bueno, en este caso, en el caso de la iglesia primitiva, el punto pasaba porque las viudas de los griegos, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, es decir, contra los judíos, de que las viudas de las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Como estaban todos juntos y estaban todos en un mismo sentir, ellos compartían el alimento, compartían lo que se servían y todo eso. Entonces, me imagino que habían personas que servían las mesas para que estas otras personas se alimentaran y comieran. Bueno, los griegos se dieron cuenta de que las viudas griegas no estaban siendo atendidas de la misma forma como estaban siendo atendidas las viudas de los judíos. El tema de las viudas era muy importante para los apóstoles. Es decir, no podían dejar de ser atendidas las viudas. Era como un orden de prioridades, ¿no? Y dentro de ese orden de prioridades estaban las viudas. Porque ellas estaban desamparadas, pues no tenían un marido, no tenían alguien que las sostuviera. Estaban desamparadas, entonces ellos tenían que atenderlas, se sentían con una obligación moral de atenderlas. Y así ellos lo practicaban. Y así lo habían enseñado dentro de la iglesia.
Pero los griegos vieron de que sus viudas estaban siendo desatendidas por los que servían las mesas. Es decir, en otras palabras, el problema era que las viudas de los griegos no le estaban dando el alimento necesario para que ellas pudieran alimentarse. No así a las judías, que sí a ellas las atendían con prontitud, a lo mejor el plato era más grande, a lo mejor le daban un pedazo de pan más grande. No sé, la Biblia no especifica. Pero lo cierto es que ese era el problema entre griegos y judíos. Los griegos sentían que sus viudas estaban siendo desatendidas. No estaban siendo miradas igual que como se miraban las viudas de los judíos. Y eso empezó a ser murmuración. Y este tema empezó a crecer dentro de la iglesia. Y eso trajo un conflicto, trajo una especie de quiebre. Y cuando este conflicto llegó a los oídos de los apóstoles, entonces ellos tuvieron que determinar qué es lo que hacían. Porque el tema era delicado. ¿Por qué era delicado? Porque se trataba de las viudas y se trataba de las viudas de los griegos. Por lo tanto, era delicado. Y tuvieron que actuar. Tuvieron que actuar los apóstoles. Ok, entonces tenemos el problema, lo tenemos ya ahí claro, ¿no es cierto? Ese fue el problema. Ahí estaba el problema. La desatención de las viudas de los griegos, por sobre la atención que le brindaban a la viuda de los judíos, que ellas, de estas últimas, estaban siendo mejor atendidas. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a la multitud, llamaron a la iglesia. Vengan, esto no es algo que nosotros aquí, no, lo vamos a solucionar entre todos. Entre todos vamos a solucionar este problema. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mira qué importante lo que los apóstoles... Bueno, todo esto era revelación del Espíritu Santo. Porque los apóstoles no tenían experiencia. Ellos estaban recién, junto con todos, estaban experimentando. Todo era nuevo para ellos. Todo era nuevo. No eran apóstoles que hayan tenido experiencia en otras iglesias, por así decirlo. Y digamos, ni tampoco le podían pedir consejo a otros porque la iglesia estaba recién comenzando. Entonces ellos tenían que ir buscando soluciones. Pero ¿saben quién les daba las soluciones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les estaba entregando las respuestas. Y el Espíritu Santo les reveló que lo mejor que podían hacer era llamar a los discípulos, a todos los discípulos que estaban allí enseñando la palabra, y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra, porque el fin de los apóstoles era la predicación de la palabra. ¿Y cómo ésta se estaba predicando? La atención de los nuevos convertidos. Entonces el propósito de los apóstoles no era servir las mesas, no era estar preocupados de estar sirviendo las mesas, o si les servían más a una y menos a la otra. No, ese no era el propósito de ellos. El Espíritu Santo los llamó a los apóstoles con una misión bien importante. Jesús se lo dijo. Jesús le dijo: yo les voy a dejar una comisión a ustedes. Y esta comisión tiene que ver con la predicación de mi palabra. De la predicación de mi palabra en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y va a venir el Espíritu Santo, quien los va a respaldar y les va a dar autoridad. Pero esa va a ser la misión de ustedes. Y aquí los apóstoles determinan que no es justo dejar de lado la misión que Jesús les entregó por servir las mesas. No es que el servicio de las mesas sea algo menor. No, son servicios distintos. Pero lo cierto es que los apóstoles estaban llamados para cumplir un ministerio dentro de la iglesia, que era la predicación de la palabra. Y así lo revelan ellos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo puedo hablar mucho de esto, querido, pero voy a seguir leyendo. Buscad pues, los apóstoles le dicen a los discípulos: buscad pues de entre ustedes, buscad pues, hermanos, de entre ustedes, de entre vosotros. Busquen a 7 nomás. No busquen tanto. 7. ¿Quién le iba revelando todo eso a los apóstoles?
el Espíritu Santo. ¿Ok? Ellos estaban en la mejor escuela que puede tener un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro hoy. La mejor escuela es la escuela del Espíritu Santo y de la palabra. En ese entonces, la Biblia se estaba escribiendo, la iglesia se estaba iniciando. Por lo tanto, la única revelación que tenían los apóstoles era la revelación que les entregaba el Espíritu Santo. Hoy tenemos la palabra. Y Pablo dijo que la revelación más segura es esta palabra, porque esta palabra está revelada por el Espíritu Santo. Está revelada y respaldada por el Espíritu Santo. Por eso es que es importante la palabra en estos tiempos. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva no estaba esta palabra. La Biblia, esto que nosotros tenemos como Biblia, no la tenían. Por lo tanto, ¿qué les entregaba a ellos la enseñanza? ¿Qué les entregaba a ellos estas soluciones a los problemas? A este problema delicado. El Espíritu Santo. Dice la Biblia que los apóstoles pasaban por las calles y la sombra de ellos sanaba a los enfermos. ¿Quién hacía eso? ¿Los apóstoles? No, querido, el Espíritu Santo. Cuando Pedro se para a predicar en el pórtico de Salomón y se convierte en 3.000 personas, ¿quién convirtió a esas 3.000 personas? ¿El discurso de Pedro? No, querido, fue el Espíritu Santo. Todo lo hacía el Espíritu Santo. Y ellos sabían, porque el Señor se los había enseñado. Jesús se los había enseñado. Y como Jesús, su maestro, se los había enseñado, ellos esto lo tenían marcado a fuego dentro de su espíritu. Y cuando el Espíritu Santo vino, entonces ellos entendieron que era la misma persona de Cristo la que estaba a través del Espíritu Santo. Y ellos obedecían a ese Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice a través de los discípulos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ok, la solución no va entonces, la solución no está en que nosotros nos dediquemos a eso. Por lo tanto, la solución la van a dar ustedes mismos. Busquen, hermanos, dentro de ustedes mismos, pero con ciertas características. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, no mujeres, varones. Ay, querido, yo no. Ay, Señor. No es que yo tenga un problema con las mujeres, querido. Yo estoy sacando de la Biblia lo que la Biblia me enseña. Y tampoco los apóstoles tenían nada con las mujeres. No era un tema de que las mujeres eran miradas en menos y que los hombres tenían la autoridad plena de todo. Jesús eligió a 7 hombres, a 12 hombres. Los apóstoles aquí eligen a 7 hombres. No porque las mujeres valieran menos que lo que vale un hombre. Si hay algo que tiene un equilibrio total y absoluto en lo que es el hombre y la mujer, es la palabra. Solo que la Biblia se encarga de hacernos entender que la mujer tiene roles distintos a los que tiene el hombre. Roles para cumplir. El rol de la mujer es uno, así lo dice Pablo, el rol del hombre es otro. La mujer, dice Pablo, tiene que estar sometida a su esposo. Y el esposo tiene que amar a su mujer. Roles, responsabilidades que se tienen que cumplir, que tenemos que obedecer, nos guste, no nos guste. Pero hoy este tema ha cambiado tanto que dentro de la iglesia hoy nosotros podemos elegir diaconisas. Te lo dejo ahí, ¿ok? 7 varones que tenían que tener requisitos. Primero, buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quiénes encarguemos de este trabajo? Bueno, ¿cuáles eran los requisitos de estos hermanos que iban a ser elegidos, estos 7 hermanos que iban a ser elegidos como diáconos? Que tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y que tenían que tener buen testimonio.
¿Por qué el testimonio es importante? Porque el testimonio respalda el quehacer. Respalda el quehacer. Por eso es importante el testimonio. Es decir, ellos iban a poner orden en el servicio de las mesas. Estos 7 varones que iban a ser escogidos iban a poner orden en ese desorden que había allí en la multitud, en el servicio de las mesas, en la queja de los griegos. Ellos tenían que poner equilibrio, orden, pero tenían que tener buen testimonio para que los griegos que habían presentado la murmuración, la queja, pudieran someterse. Es decir, yo malamente me puedo someter a alguien que no tenga un buen testimonio. ¿Me sigues, verdad? Yo malamente me puedo someter a alguien si este alguien no tiene un buen testimonio. Pablo después, en las epístolas que él escribe, habla acerca de las características que tenían que tener los diáconos y los ancianos. Y habla también de lo mismo, del buen testimonio. Porque el testimonio tiene que ver con mi sujeción y la obediencia a la palabra. Mi testimonio no puede estar basado en la sujeción y obediencia a este mundo, a lo que este mundo piensa, a lo que este mundo quiere, a lo que este mundo hace. Es más, yo no puedo compartir las enseñanzas del reino con las enseñanzas del mundo. Aquí tenemos para largo, querido, podemos estar hablando semanas de esto. Y muchas cosas vamos a empezar a escarbar y vamos a encontrar mucho en la palabra. Bueno, hoy día vemos pastores politizados, vemos pastores que engañan, que mienten, egoístas, vanagloriosos, egocéntricos, amados al dinero, y mucho de eso hay. Mucho de eso hay. Amadores al dinero. Mucho de eso. Ellos aman más que al dinero que a su ministerio. Mientras me estén pagando esto, yo perfecto les predico, hago todo. Visito enfermos, pongo mis manos, pero me tienen que pagar. Me tienen que pagar. Oye, sí es terrible lo que sucede hoy. Bueno, eso, ¿no? Entonces el testimonio es muy importante, pero mira, aquí vamos a juntar ambas cosas. Si tú sientes que hay un hermano en tu iglesia que no está teniendo un buen testimonio porque está en alguna situación complicada, tú tienes 2 opciones. Una, o lo murmuras y lo empiezas a decir al oído a los demás para que los demás lo sigan murmurando y sigan sembrando esta murmuración. O enfrentas al hermano y se lo dices en el amor del Señor, o llamas a tu pastor y para que el pastor ponga orden en ese hermano, que es lo que se tiene que hacer. Pero tu boca no se puede abrir para murmurar. Es decir, los griegos, el error de ellos fue que murmuraron frente a este tema. Ellos debieran haber ido directamente a los apóstoles. Pero gracias a Dios por eso, porque a través de eso nosotros vamos sacando enseñanzas. Bueno, ese era el problema. Ahora el problema, querido, tenía que solucionarse. Y los apóstoles dicen, nosotros no vamos a dejar de predicar. Perfecto, eso ya está claro. Por lo tanto, otros tienen que cumplir esa función y otros tienen que poner orden. Pero esos hermanos que van a ser escogidos por ustedes mismos, es decir, ni siquiera nosotros los vamos a escoger, los van a escoger ustedes, la iglesia, entre ustedes los discípulos, me van a escoger a 7 hermanos que tienen que tener un buen testimonio para que sean respetados dentro de la iglesia. Un diácono que sea dado al vino y que se ande curando, o sea, puede ser dado al vino, el diácono puede tomarse su copita en el almuerzo, el diácono puede tomar su copita mientras ve una película, un partido de fútbol, el diácono puede tomarse, no sé, un whiskycito, no sé, una piscolita, no sé, querido, yo estoy tratando de interpretar cosas, ¿me entiendes? Lo puede hacer, pero que no sea dado a eso. Que su corazón no esté inclinado a eso. ¿Me entiendes?
que su corazón tiene que estar inclinado al servicio de la iglesia. Y por ese servicio, él tiene que guardar un buen testimonio. Es decir, yo no me cabe en la no concibo en mi cabeza encontrarme con un diácono borracho, que lo vaya a ver a su casa y que el diácono esté borracho en su casa. ¿Qué testimonio es ese? ¿Qué testimonio le está dando a su mujer, a sus hijos? Y voy a hablar con los vecinos del diácono y los vecinos me van a decir, pastor, si este diácono todos los días está así medio curadito. Pero él llega a la iglesia impecable. Él llega a la iglesia con su camisita blanca, su corbatita, su ternito, se lava bien los dientes con Pepsodent para que no tenga aliento. Pero en su corazón hay un pecado que lo está matando y lo está destruyendo, que es dado al vino. ¿Me entiendes? ¿Me sigues? Qué bueno. Bueno, yo no concibo, no me cabe en mi cabeza que yo llegue a la casa de un hermano y le encuentre a ese hermano, le encuentre por casualidad, le encuentre a ese hermano una revista pornográfica, querido. Y lo he encontrado. Lo he encontrado. No me cabe. Pero es pecados ocultos que guardamos. Si lo que tenemos que hacer hoy es conocer a Dios, es conocer a Dios, crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, desarrollarnos en esa estatura maravillosa. Bueno, ¿ustedes son capaces de hacer una vigilia conmigo? Buscad pues buen testimonio. Esa era la característica que tenían que buscar estos discípulos, entre ellos mismos tenían que buscar. Y que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo yo sé que un hermano está lleno del Espíritu Santo? Por su testimonio. Por su testimonio. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y el fruto es el testimonio. El fruto no es danzar en la iglesia. El fruto no es hablar en lengua. El fruto no es lanzar profecías. El fruto no es predicar bonito en la iglesia el día domingo. ¿Me sigues? El fruto no es eso lo que el Señor está pidiendo aquí. Está diciendo que esos hermanos, esos 7 hermanos diáconos que iban a servir la mesa, que era algo insignificante, poner orden. No era tan... Pero como era un servicio en la iglesia, como era un servicio para la iglesia, tenían que tener estas características. Porque si fuera un servicio para una empresa cualquiera, da lo mismo. Que sean capaces nomás, que tengan inteligencia, que puedan desarrollar bien su trabajo, que tengan experiencia. ¿Qué es lo que pones en un currículum cuando vas a buscar trabajo? Es eso. Tú en un currículum no pones el año 1990 fui lleno del Espíritu Santo. Van a ver ese currículum de tu trabajo y se van a reír de ti. ¿Qué es esto? Bueno, el Señor en nuestro currículum espiritual, el Señor nos pide a nosotros como servidores de Él, como diáconos, porque diácono significa servir, servicio, mayordomía, servicio, ¿ok? Bueno, como en el currículum espiritual el Señor nos pide lo mismo, tenemos que tener estas características, es decir, ser lleno del Espíritu Santo con sabiduría
y buen testimonio. Ambas cosas van de la mano. El fruto de la llenura del Espíritu Santo es el testimonio. No es, vuelvo a reiterar, no es lo que tú haces en la iglesia, ni siquiera es el diezmo ni la ofrenda que entregas, ni siquiera es eso. Jesús le dijo a la mujer, mujer, deja tu ofrenda en el altar, ve y ponte a cuentas con tu hermano y después vuelves, tomas esa ofrenda y la pones en el alfolí. Mira la grandeza de Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es empezar a conocer a Dios. No tiene que ver con nuestro quehacer en la iglesia. El testimonio tiene que ver con lo que yo soy, con lo que entrego, con lo que la gente ve en mí. Ayer iba en mi vehículo y estoy usando mi vehículo en una de estas aplicaciones que hay y se subió un matrimonio para que los lleve a cierta parte acá en Temuco y nos pusimos a conversar y de repente se hace un silencio y el hombre me dice, perdón, ¿usted es cristiano? Perdóname que me ponga como ejemplo, no debería hacerlo, pero lo voy a hacer, porque esto también te puede haber pasado a ti, querido. Y yo le dije, sí, ¿por qué? No, me dijo, porque lo que usted conversa y su forma de conversar, me dijo él, no sé, me lleva a pensar de que usted a lo mejor es cristiano. Sí, le dije, soy cristiano, gracias al Señor. Me esfuerzo por seguirle. Testimonio. El testimonio tiene que ver con tu rostro, tiene que ver con tu palabra, con lo que dices y cómo lo dices, con tu forma, cómo te expresas. Eso es testimonio. Y cuando tú estás entregando ese testimonio es porque estás lleno del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el testimonio. Si tu testimonio no habla, no me puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo, porque no es así. Para que el Espíritu Santo se manifieste en ti, el Espíritu Santo se tiene que manifestar a través de tu testimonio. Y nosotros tenemos una equivocación, una grave equivocación, porque nosotros pensamos que el hermano que canta, que toca la guitarra, que danza, que baila en el templo, que hace cosas, es porque tiene un buen testimonio, y no es así. Jimmy Swaggart era un predicador que a mí me encanta Jimmy Swaggart. Lo escuchaba cuando tenía 12 años, 13 años, 14. Mi adolescencia la crecí con Jimmy Swaggart y sus predicaciones del día sábado en la iglesia, en su ministerio. No me perdía predicación y me gustaba cómo predicaba. Para mí era lo máximo Jimmy Swaggart, lo máximo. Hasta que comprendí que era humano, que se podía equivocar. Y cayó. Triste experiencia. Triste experiencia. Una vida entera dedicada al Evangelio que se quebró de un momento a otro por su testimonio. Porque lo pillaron en situaciones complicadas. Él tuvo la valentía de confesar ante su iglesia, pedir perdón y entrar en un proceso de disciplina. Pero ¿me entiendes, querido? Lo importante que es el testimonio y cómo tenemos que cuidar este. Por sus frutos los conoceréis. Elíjanme 7 hermanos para que sirvan las mesas. Algo pequeño, pero era un servicio en la iglesia. De pronto en la iglesia elegimos a cada persona y lo ponemos en cargos. ¿Cuántos tesoreros se han arrancado con los tesoros de la iglesia? ¿Por qué?
Porque cuando los elegimos no nos preocupamos que hayan sido buen testimonio. Como nadie quería ser tesorero, lo elegimos a él, pues, pero ya. Pero el testimonio del hermano, no nos preocupamos de observar su testimonio. No nos preocupamos de ver si estaba lleno o no estaba lleno el Espíritu Santo. Aquí estos discípulos tenían que buscar con pinza a esos 7 hermanos. Porque no era cualquier servicio que se estaba entregando, era el servicio de la iglesia. No era cualquier servicio. Pues bien, allí estaba la solución. Allí estaba la solución. Y estos discípulos empezaron a buscar hasta que eligieron a 7 personas, que no las voy a leer, pero dentro de esos estaba, por ejemplo, Felipe, que fue un gran predicador, un evangelista maravilloso. Felipe y el etíope, ¿te acuerdas? Vamos a hablar de eso más adelante. Y a otros tantos, ¿no? A otros nunca más se escuchó de ellos, pero ahí estaban, ¿no? Y una vez que los eligieron, presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es decir, esa imposición de manos no era para traspasarle santidad a estos hombres. No. Ya habían sido escogidos por los discípulos, y si habían sido escogidos era por algo. Ellos confiaron en la iglesia, confiaron en los discípulos que iban a elegir hombres con esas características. Y cuando le trajeron esos hombres, ellos les impusieron las manos como señal de aprobación. De aprobación. Hoy nosotros imponemos las manos muy ligeramente, y tenemos que tener cuidado con eso. La imposición de manos es algo delicado, pero tampoco lo podemos espiritualizar. La imposición de manos de estos apóstoles a los discípulos, a los diáconos, a los 7 diáconos, esta imposición de manos de los apóstoles a los 7 diáconos tenía que ver con la aprobación. Ellos oraron por estos 7 diáconos para que el Señor los bendiga, los prospere, los guíe, los haga hombres equilibrados, pero también en señal de aprobación. Los apóstoles le estaban diciendo, están aprobados por nosotros. Ustedes están aprobados por nosotros, los apóstoles, los que predicamos la palabra, a quienes el Señor Jesucristo nos llamó con voz audible y le dijo, Pedro, ven, Felipe, ven, Juan, ven. Y nosotros, en esa autoridad que nos confiere el Señor Jesucristo, les imponemos manos como señal de aprobación. Están aprobados para llevar adelante el ministerio por el cual fueron llamados. Por primera vez en la Biblia aparecen los diáconos. ¿Para qué? Para servir. Para servir. La diaconía es un ministerio lindo dentro de la iglesia, porque tiene que ver con el servicio, la preocupación que tienen que tener estos hombres para guiar a otros, para orar por otros, para bendecir a otros. Y esos otros van a estar recibiendo la bendición de sus diáconos porque son varones aprobados, aprobados por Dios, aprobados por la iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que elegir diáconos, no diaconisas, diáconos, tenemos que elegirlos dentro de este contexto. Tenemos que buscar hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Muy importante la sabiduría. ¿Para qué? Para que sirvan al pueblo. Para que sirvan al pueblo. Para que intercedan por ese pueblo, para que oren por ese pueblo. Pero también los diáconos están puestos dentro de la iglesia para sobrellevar el ministerio pastoral. Es decir, los apóstoles no se podían quedar allí sirviendo las mesas, poniendo el equilibrio, porque ellos estaban para otra cosa que era la predicación. Pero los diáconos al cumplir este ministerio, también descargaban a los apóstoles
los hacía descansar a los apóstoles. Sabía que ese ministerio, que ese problema iba a ser solucionado por hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Así tiene que ser en la iglesia hoy. Hoy tienes que preocuparte, querido, de que en tu iglesia hayan diáconos, hombres que estén al servicio de la iglesia, para que ellos puedan orar, interceder, para que ellos puedan ser hombres equilibrados, para que puedan poner sabiduría, templanza dentro de la iglesia, para que puedan poner amor, pero también para que ayuden a su pastor, para que su pastor se dedique a la predicación de la palabra. Así como los apóstoles en ese entonces dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra, dejemos la predicación de la palabra para servir las mesas, así también en estos tiempos no tenemos que darle responsabilidades al pastor que él no tiene. Para eso están los diáconos. El pastor tiene que estar preocupado de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra. Y el pastor tiene que cumplir ese propósito de la mejor forma, de la mejor manera. Porque esa es su unción. Para eso está ungido. Para eso Dios lo llamó. Siempre y cuando Dios lo haya llamado. Porque hoy en día hay pastores que nunca los llamó el Señor. Nunca. Pasaron por un instituto, no sé cómo sacaron el título, pero llegan a una iglesia, la dividen, llegan a otra iglesia, la dividen, llegan a otra iglesia, la dividen. Se pasan la vida de iglesia en iglesia, dividiendo la iglesia y no las hacen crecer, no tienen gente convertida, no tienen bautismos. No hay un desarrollo cristiano, los hermanos están todos enfermos, todos los hermanos son de estos murmuradores, habladores, mentirosos, y el pastor ahí duerme el sueño eterno en el sofá de su oficina. Yo no estoy hablando de esos pastores. No estoy hablando de ellos. No estoy hablando de los pastores que viven del ministerio pastoral. Que como no tuvieron nada que hacer, entraron al instituto teológico. Pero sus frutos dejan mucho que desear. Yo estoy hablando de aquellos pastores que sí fueron llamados por el Señor, que sí fueron ungidos por el Señor. Y esos pastores tienen que dedicarse a la predicación y a la enseñanza de la palabra. Para eso tiene diáconos. Para eso tiene que dejarse rodear de diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Segundo problema grave de la iglesia, que se solucionó gracias a la unción del Espíritu Santo en sus apóstoles, a la sabiduría de estos hombres que supieron entregar una respuesta a esta necesidad, a este problema, a esta murmuración. Allí estaban los 7 diáconos. Allí los presentaron delante de los apóstoles. Allí los apóstoles los ungieron, los aprobaron, les impusieron las manos, oraron por ellos, dentro de un marco de coinonía, de amor, de estar juntos, de permanecer juntos en el amor del Señor. Dentro de ese espíritu son elegidos estos hombres, para que no haya más murmuración, para que se termine este pecado que estaba dentro de la iglesia, que estaba haciendo daño, y era un daño bien delicado. No podía ser que las viudas de los griegos estén siendo desatendidas por las viudas de los judíos. No podía ser. Tenía que haber un equilibrio y todo tenía que ser equilibrado para todas iguales. Para todas iguales, es decir, si le dan un pan a la viuda griega, le dan un pan a la viuda judía. Tenía que haber ese equilibrio. Y ese equilibrio lo pusieron los diáconos. Ese era el ministerio de ellos. Ese es el ministerio de hoy de los diáconos. No estén eligiendo diáconos para cosas que no tienen relación con la palabra. ¿Ok? Bueno, queridos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que el Señor pueda poner sabiduría en nosotros. Nosotros tenemos que cuidar la iglesia. Tenemos que llevar la iglesia a la palabra. Tenemos que sustentarnos en función de esta palabra y no
en función de lo que el mundo quiere imponernos. Que sea la palabra la regla de fe y conducta. Y qué mejor que mirar este inicio de la iglesia primitiva para mirar cómo está la iglesia hoy. Yo sé que hay un cuestionamiento, yo sé que en mí a lo mejor hay un cuestionamiento, hay una crítica, pero es una crítica que tiene que ver con lo que realmente tiene que ser. Y no con engañarnos, mintiéndonos, haciendo que la Biblia diga algo que no dice. Hay mucha doctrina dispersada en distintas iglesias que tienen que ver con cosas, con doctrinas de hombre, pero no con doctrina de la palabra. La palabra, el tema está que la palabra tiene libre interpretación, y como tiene libre interpretación, entonces cada cual puede decir lo que quiera, pero para eso está esta regla de fe y conducta, no para que digas lo que quieras, porque lo que tú dices tiene que estar basado en esta escritura, en esta palabra. Y esta palabra tiene que ser bien conocida para que sea bien enseñada. Porque para mí sería fácil enseñar lo que yo pienso, pero lo que yo pienso no tiene validez. Esto es lo que tiene validez. Y yo sé que la palabra de repente nos contrapone, como que nos hace mirar en un espejo, y frente a ese espejo nos encontramos feos. Bueno, si nos encontramos feos, metámonos a la ducha, peguemos una buena ducha, nos peinamos bonito y nos ponemos una linda camisa y nos miramos de nuevo y nos vamos a ver bonitos. Bueno, si nos encontramos feos, vamos a la presencia del Señor y pedimos que el Señor nos haga lindos, nos haga bonitos. Y claro, cuando el Señor empieza a mostrarnos y a sacar aquello que afea nuestro rostro, entonces la cosa se empieza a complicar. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Cuando yo digo son diáconos, es porque aquí en la palabra diáconos. Cuando yo digo tienen que tener ciertas características, es porque la palabra dice que tienen que tener ciertas características. No es un invento. Es la Biblia que se revela en nosotros. Y en la medida que esta Biblia se vaya revelando en nosotros, ¿sabes? Vamos a empezar a conocer más y más a nuestro Padre Celestial. Y eso es maravilloso. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por lo enseñado, por la aplicación de tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos espiritualmente. Pedimos en el nombre del Señor que esta palabra, Señor, pueda encontrar buena cabida en los corazones de quienes están escuchando en esta noche, Señor. Bendícenos a través de tu palabra. Haznos crecer a través de tu palabra, Señor. Enséñanos lo que tú eres a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer, a desarrollarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias, papá, porque podemos tener tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos para que ella abunde, pero de muchas formas y de muchas maneras en nuestras vidas. Que nuestro quehacer diario esté centrado en esta palabra, Señor. Gracias, papá, por esta noche. Gracias por este privilegio. Gracias por lo obrado. Gracias por lo compartido. Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando lo que yo no he dicho, lo que yo no he podido decir. Soy limitado, Señor. Que tu Espíritu Santo siga comunicando, siga manifestándose, Señor, a mis hermanos que han escuchado esta noche. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella en humildad, en sencillez de corazón, sin vanagloria, Señor, sin nada que pueda perturbar la enseñanza de esta tu palabra. Gracias te doy, Señor, por este momento. Muchas gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias. Gracias damos al Señor, querido, por estar juntos esta noche, por compartir esta palabra. Yo no sé, parece que me fui en la volá, son 7 para las 10 de la noche. Disculpa, querido, pero a mí la palabra es algo que me apasiona mucho y tengo tanto que compartir. Bueno, que el Señor nos bendiga, ¿ok? Que tengamos un fin de semana maravilloso. El día domingo, cuando vayamos a nuestra iglesia, vayamos con alegría, con sencillez de corazón, con amor, con cariño a nuestra iglesia. Ora por tu pastor, ora por tu siervo, querido. Conversa con él, motívalo, exprésale tu amor, dile que lo amas, porque los pastores, los siervos hoy sufren mucho.
Sufre mucho, querido, está muy expuesto a muchas cosas, sobre todo a la murmuración. Oremos por nuestros pastores, ora por tu iglesia, ora por tu pastor, ora por tus hermanos. Si tú ves algo que está mal, llévalo en oración, convérsalo con tu pastor. Pero no murmures, que tu boca no se abra para murmurar, que tu boca se abra para bendecir. Amén. Gloria al Señor. Bueno, te estaba diciendo que el día domingo vayas a tu iglesia con gozo y con alegría en tu corazón, ¿no? Y que puedas tener un encuentro lindo con el Señor este fin de semana. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe, que el Señor alumbre nuestro caminar, que el Espíritu Santo vaya con nosotros poniendo poder, majestad de Dios en nosotros, renovado el gozo del Espíritu en nosotros, todas esas cosas maravillosas que el Espíritu Santo sabe hacer con nosotros, que este fin de semana podamos tener un fin de semana pleno en el Señor. Amén. No se olviden de orar por nuestro país, se los pedí el miércoles. No se olviden de orar. El domingo tenemos una lección que es muy importante en nuestro país y oremos para que el Señor ponga paz en los corazones. Ponga paz en los corazones. Eso es lo que le estoy pidiendo. Y lo otro es que te vuelvo a reiterar lo que dije al comienzo. Síguenos por el canal de YouTube que tenemos en Temuco Encuentro con Jesús. Así se llama, Temuco Encuentro con Jesús. Búscanos en YouTube por ese nombre, Temuco Encuentro con Jesús, nos encontrarás y podrás escuchar este tema como el tema que entregamos el miércoles y el anterior. Amén. Y así puedas seguir edificándote en el crecimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. Bueno, un abrazo grande a todas y todos. Nos volveremos a encontrar el lunes, si Dios quiere. Desde Temuco, Chile, nos despedimos. Nuestro ministerio, Temuco el Encuentro con Jesús. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Muy, muy, muy bendecidos. Tu vida, tu hogar, tu familia, tu trabajo, todo tu entorno sea muy, muy, muy bendecido. Los amamos en el Señor. Nos encontramos el lunes. Chao.